Estamos en la segunda parte de esta serie titulada La Biblia para adultos. Y la razón por la que quise hacer esta serie, y de hecho la razón por la que estoy tan contento de que estén conectados, es porque mientras la mayoría de la gente, cristianos, no cristianos, gente incluso de otras religiones, conocen algunas historias de la Biblia, en realidad la mayoría de la gente no conoce la historia de la Biblia. De hecho, una de las razones por las que ha sido tan fácil descartar o desacreditar la Biblia o el cristianismo, o de hecho alejarse de la fe de nuestra infancia, es porque mientras la gente les contaba historias de la Biblia, mientras ustedes crecían, nadie nunca se sentó y les explicó la historia de la Biblia. Y parte de la razón por la que no les contaron la historia de la Biblia cuando eras niño es porque no te hubiera interesado. Y también porque en muchos casos las personas que te dieron tu primer Biblia tampoco conocían la historia de la Biblia. Pero este es un asunto muy importante en nuestra cultura. De hecho, es un asunto muy importante en tu vida. Es un asunto muy importante para los cristianos y es incluso un asunto más importante si creciste en la fe y te alejaste de la fe, porque pues entender cómo obtuvimos esto, lo que hoy llamamos Biblia, es casi tan importante como lo que hay aquí. Ahora, parte del reto realmente para todos nosotros es esto, sin importar qué tipo de hogar creciste, cristiano, no cristiano, parte del reto es que la forma en que obtuvimos nuestras Biblias, si obtuviste una Biblia de niño o compraste una ya de adulto o incluso si descargaste una en tu teléfono celular, el reto es que la forma en que obtuvimos nuestras Biblias es muy diferente de la forma en que obtuvimos la Biblia. Cuando yo tuve mi primera Biblia ya estaba llena de capítulos, versículos, con mapas, estaba empastada, toda estaba junta, las escrituras judías, lo que son las escrituras judías, que es más o menos esta parte de acá, junto con lo que son las escrituras cristianas, ya estaba todo aquí. Tenía pie de notas, tenía mapas geniales en la parte de atrás. Mi primer Biblia era azul y con un dibujo de Jesús y una oveja. Ahora, lo interesante es que si pudiéramos hacer una encuesta con todos ustedes y les hiciera esta pregunta, ¿podrías describir de dónde crees que vino la Biblia? Probablemente obtendríamos una respuesta diferente de cada una de las personas que están conectadas en este momento. Y hay todo tipo de ideas locas sobre el origen de la Biblia. Y de nuevo, si no conoces la historia de cómo la Biblia llegó a existir, es mucho más fácil descartar todo lo que hay dentro de ella. Así que para empezar quiero decirte, Jesús no la escribió. De hecho, Jesús no escribió nada de lo que hay en ella. Pero aquí está la nueva información realmente para la mayoría de las personas. Específicamente, si te has alejado de la fe o creciste en la fe, pero no conociste la historia de la Biblia. Jesús no la escribió, pero Jesús es la razón por la que la tenemos. La historia de la Biblia no comienza en Génesis. La historia de la Biblia comienza cuando Jesús fue descubierto vivo después de haber sido crucificado. Es importante saber que si Jesús hubiera sido crucificado y no hubiera resucitado, todo esto no existiría, no habría nada que escribir, no habría nada de lo que está aquí. Y la razón por la que muchas personas decidieron documentar la vida de Jesús no es lo que Él enseñó y no fue el que fuera crucificado. Jesús hizo demasiadas afirmaciones acerca del mismo. El hecho de que Nicodemo y José de Arimatea bajaran realmente un cuerpo sin vida de una cruz romana demostró hasta ese punto que Jesús aparentemente no era quien decía ser y no era quien sus seguidores esperaban que fuera. Pero cuando esa tumba fue descubierta vacía y cuando sus discípulos, y por discípulos no me refiero a los 12 apóstoles, sino a los cientos de personas que siguieron a Jesús desde las orillas del río Jordán a lo largo de su ministerio, cuando esas personas lo vieron vivo de entre los muertos, estos hombres y mujeres que corrieron por sus vidas cuando fue arrestado, ahora salieron a las calles de Jerusalén y proclamaron no lo que habían leído, no lo que habían escuchado, sino lo que habían visto con sus propios ojos. Un Salvador resucitado y la iglesia comenzó. Y de hecho comenzó exactamente en la ciudad donde Jesús fue arrestado y donde fuera de esos muros Jesús había sido crucificado. Comenzó allí mismo con ellos, alrededor de los hombres y mujeres que habían dicho crucifícale y alrededor de los hombres y mujeres que habían corrido por sus vidas cuando él fue arrestado. Allí mismo, en esa ciudad, en ese mismo lapso de tiempo se lanzó la iglesia.
Por lo tanto, los acontecimientos que rodearon la vida de Jesús, este rabino resucitado, este hijo del hombre resucitado, Alfa y Omega, la resurrección y la vida, todos estos títulos que se dio a sí mismo y que otros le dieron, este mismo Jesús, los acontecimientos de su vida fueron extremadamente importantes para los seguidores de Jesús del siglo I. Muchos, y esto es tan inusual, muchas personas intentaron escribir un relato ordenado de la vida de Jesús. No solo unos pocos, fueron muchos. De hecho, y de nuevo, tengo que seguir adelante, pero el hecho es que tenemos 4 documentos diferentes que registran la vida de Jesús. En otras palabras, no es que haya referencias a algunos documentos. Y la mayor parte de la historia antigua, escucha esto, la mayor parte de la historia antigua la tenemos solo por referencias a documentos que ya no existen. De hecho, te sorprendería la cantidad de historia antigua donde no hay copias, no hay registros de ningún documento original, sino que son autores que hacen referencia a documentos, que hacen referencia a otros documentos, y los documentos originales ya no están con nosotros porque simplemente se desintegraron con el tiempo. Pero la historia de Jesús, que para muchos era un don nadie, porque si no crees que Jesús es el Hijo de Dios y tuvieras la razón, entonces Jesús es un don nadie. Es solo otro aspirante rabino del siglo I, aspirante a Mesías, que afirmó cosas sobre sí mismo que no eran ciertas. Sería un don nadie. Sin embargo, tenemos 4 relatos diferentes de la vida de Jesús, y la razón por la que tenemos esos relatos no es lo que Él enseñó, no es que haya sido crucificado ni que haya sido arrestado. La razón por la que alguien se sentó a documentar la vida de Jesús es porque Él resucitó de entre los muertos. Ahora, hablamos de esto la semana pasada. Si no escuchaste la primera parte de esta serie, realmente tienes que verla. Pero resumiendo, tenemos estos 4 documentos que nos hablan de la vida de Jesús: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Fueron escritos en diferentes tiempos, pero tan pronto como fueron escritos, fueron inmediatamente considerados valiosos, fueron inmediatamente considerados confiables y consecuentemente sagrados. Pero la historia que contaban incluso se consideró inspirada. Y muy rápidamente estos 4 documentos fueron considerados por la iglesia primitiva como las Escrituras. Pero es importante entender que después de que se escribieran los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aún no existía la Biblia. Solo había 4 relatos de la vida de Jesús que la iglesia primitiva tenía en una alta estima. Tanto que, como hablamos la semana pasada, incluso arriesgarían su vida para protegerlos. Y ahí es donde retomamos la historia el día de hoy. El apóstol Pablo y otros dejaron Judea y comenzaron a hablar a los gentiles, a la gente no judía, sobre las afirmaciones de Jesús. Y la mayor transición o la mayor lucha para todas estas personas gentiles que estaban enamorados ahora de la vida de Jesús y del mensaje de Jesús, y los gentiles que querían abrazar la vida de Jesús, abrazar a Jesús como su Salvador y su Señor, la lucha para ellos era toda la idea de renunciar a todas las creencias con las que habían crecido, renunciar a todo lo que habían sido educados para creer y abrazar la idea de que solo había un Dios. Ahora bien, para nosotros esto es algo tan obvio porque no somos politeístas, y sería como si muchos de ustedes que crecieron creyendo en Dios de repente dejaran de creer en Dios, o como si los que no creen en Dios de repente empezaran a creer en Dios. Sería un cambio radical. Así que se esperaba que todo el mundo antiguo no judío, para ser cristianos, abrazaran esta idea de que había un solo Dios. Y eso era inimaginable. Ahora es importante saber esto, que en la antigüedad la gente no se convertía de una religión a otra. No dejaban el Islam para convertirse en cristianos, o no dejaban el cristianismo para convertirse en budistas, o los budistas para ser hindúes. No funcionaba así. No había religiones así. Cada región, cada nación, los bárbaros, los romanos, los primeros griegos, cada región, cada uno tenía sus propios dioses. Y de hecho, la mayoría de las familias tenían sus propios dioses familiares. Adoraban a sus antepasados. Y así, cuando te mudabas de un lugar a otro, simplemente te llevabas a tus dioses, los metías en un saco y te los traías. Y montabas tu altar familiar, y a nadie le importaba realmente qué dioses adorabas o servías. De hecho, podía ser que adoptaras algunos dioses más de la región a la que estabas llegando, o que te ocurriera algo malo mientras estabas adorando a algún otro dios, y entonces solamente agarrabas ese dios y lo tirabas en el fuego y decías, ¿sabes qué? Esos no son dioses reales, y realmente no importaba. Y como dijimos la semana pasada, el Imperio Romano no le importaba a quién adoraras.
siempre y cuando le rindieras homenaje al César y mientras no deshonraras a los dioses romanos, podías mantener tus dioses familiares y tus dioses regionales. Simplemente no importaba. Pero llega el cristianismo y dice, no, tienes que renunciar a todos tus dioses. De hecho, deberías saber esto. En el siglo I y en el siglo II, los cristianos eran considerados ateos. Sí, me escuchaste bien. Los cristianos eran los ateos. ¿Por qué? Porque ese era el término que se usaba para describirlos a veces. ¿Por qué eran considerados ateos? Bueno, porque los cristianos no creían en los dioses. Y luego añadieron solamente uno nuevo que decía ser el único. Así que esto fue un obstáculo para los gentiles que abrazaban el cristianismo, pero cada vez más y más diferentes partes del mundo llegaron a la fe de Jesús. Pero la idea de que hay un solo Dios les parecía muy extraña y de hecho bastante novedosa. Esta es una parte realmente importante para nuestro viaje el día de hoy. Y vamos a hablar un poco más sobre esto la próxima semana, pero esta es la parte que tal vez nadie te dijo. Cuando los gentiles se enamoraron de un judío, ¿quién sería ese judío? Claro, Jesús. Se enamoraron también del texto sagrado de los judíos. Es decir, antes de que llegara Jesús, este no era el caso. Siempre hubo un diminuto porcentaje de gentiles, casi nadie, que les interesaría el judaísmo. Ocasionalmente alguno se bautizaba y pasaba por unas ceremonias para convertirse en una versión gentil de una persona judía, pero no era la mayoría de ellos. Los gentiles no estaban interesados en el texto sagrado judío por muchas buenas razones. Los judíos eran muy cerrados. Los judíos comían diferentes tipos de alimentos. Los judíos se negaban a trabajar en sábado. Los judíos no permitían que te casaras con sus hijas y no permitían que sus hijos se casaran con tus hijas y no permitían que tus hijas se casaran con sus hijos. Ahora, sabemos que en el siglo I el apóstol Pedro, uno de los seguidores de Jesús, imagínate, 15 años después de la resurrección de Jesús, él mismo, el Pedro, todavía no había entrado en un hogar gentil y probablemente nunca había invitado a un gentil a su casa. Así eran los judíos. Así que los judíos se encerraban en ellos mismos. Dentro de Judea o en Galilea, donde es mayormente judío, pues eso es fácil. Pero había grupos de judíos en cada ciudad importante, en Éfeso, en Roma, en Corinto, en Galacia, en cada región. Y donde se asentaban, se mantenían aislados de las demás personas. Por lo tanto, la gente gentil no tenía prácticamente ningún interés en la religión judía y prácticamente ningún interés en los judíos hasta que se les presentó el evangelio y las enseñanzas de Jesús y las afirmaciones de Jesús. Y entonces fueron confrontados por el apóstol Pablo y Pedro y otros que fueron testigos oculares de la resurrección. Y cuando descubrieron que los textos judíos se llamaban la ley y los profetas, no el Antiguo Testamento, cuando descubrieron esos textos judíos, a eso vamos a llegar más tarde, cuando descubrieron que la ley y los profetas eran el trasfondo de esta nueva historia, se interesaron por el texto judío. Ahora, no estaban interesados por el judaísmo, y esto va a ser un problema más adelante. Ellos estaban interesados para encontrar a Jesús en el texto del pueblo judío. Para su conmoción y asombro, un grado de asombro que ni siquiera podemos empezar a descubrir o a describir quizás, cuando empezaron a explorar el texto de los judíos, cuando empezaron a leerlo por sí mismos, ni siquiera sabían cómo se llamaba. Les tomó hasta mediados del siglo II antes de que la iglesia gentil fuera capaz de reunir una lista de textos judíos que eventualmente comenzarían a considerar como canon. Así que esto tuvo lugar durante un largo periodo de tiempo, pero para su asombro, cuando descubrieron que los judíos, cuya religión era más antigua que la religión de los romanos, más antigua que la religión de los griegos, e incluso descubrieron que el pueblo judío siempre, desde el principio, solo creía en un solo Dios, Yahweh. Ahora, un poco de historia antes de volver a la línea principal, porque esto es importante. Durante los siglos I y II, el siglo III también, los cristianos fueron perseguidos por los romanos porque los cristianos, como dijimos la semana pasada, no adoraban a los dioses y no declaraban que el César era su señor. Pero los judíos tampoco adoraban ni honraban a los dioses romanos y los judíos nunca habían declarado que el César fuera su señor. Entonces, ¿por qué el imperio romano les dio chance a los judíos pero persiguió a los cristianos?
Los judíos eran tan culpables como los cristianos de no declarar que el César era su señor y de no honrar a ninguno de los dioses romanos, pero los romanos dejaron en paz a los judíos. ¿Sabes por qué Roma permitió que los judíos estuvieran en paz en lo que se refiere al César y a los dioses romanos? Ahora, esto es muy importante, porque Roma honraba las cosas antiguas y los romanos sabían que la religión judía era más antigua que la historia de Rómulo y Remo, que la religión judía era más antigua que el panteón de dioses griegos. Conocían que la escritura judía y reconocían que la escritura judía y la religión judía era más antigua que cualquiera de sus religiones. Así que, aunque no honraban a Yahweh como Dios, honraban el hecho de que la religión judía era más antigua que su religión, así que los judíos tenían ese permiso. Pero cuando estos cristianos gentiles, sus eruditos, sus obispos, empezaron por primera vez a explorar las escrituras judías, se sorprendieron al descubrir que la religión más antigua que se conocía había reconocido que había un solo Dios desde el principio. Ahora, las implicaciones de esto eran asombrosas. Las implicaciones eran que desde los tiempos antiguos, que cada nación que adoraba a múltiples dioses, que cada familia que adoraba a sus antepasados, que cada cultura desde los tiempos antiguos estaban equivocados. Los judíos lo sabían desde el principio. Desarrollaron ese primer segmento del texto judío que llamamos Génesis, y esto es lo que encontraron. En el principio, Dios. Ahora, hemos escuchado esto tantas veces, hemos leído tantas veces sobre esto, pero no te pierdas el contexto original, ni no te pierdas las implicaciones del contexto original. Esto fue muy chocante para el mundo antiguo, porque lo que esperaban encontrar es lo que encontraron en todos los demás cultos e historias de la creación no judía. En el principio, los dioses. Pero, ¿solo un Dios? De hecho, déjame decirte, la palabra Génesis es la palabra griega que significa origen. Es el primer libro de nuestras Biblias. Moisés escribió los primeros 5 libros y lo sabemos con certeza de nuestra Biblia y del texto judío. Pero sucedió algo muy interesante que ha afectado a muchas personas y quizás te ha afectado a ti también. Esto es lo que sucedió. En los siglos XIX y XX, o sea, te estoy hablando todavía del siglo pasado, los hallazgos arqueológicos hicieron que las afirmaciones de lo que encontramos en Génesis fueran un poco sospechosas y de hecho no confiables. En los siglos XIX y XX, los hallazgos arqueológicos hicieron dudar de los orígenes del relato judío y del relato de la creación. Y aquí es donde surgieron estas cosas. De hecho, a la mayoría de nosotros se nos enseñó esto en las escuelas o en las universidades, nos hablaron de esto. Se encontraron textos egipcios, sumerios, cananeos y babilónicos sobre la creación. Y descubrieron estos textos y eran muy similares, eran muy parecidos al texto hebreo. Eran tan similares que entonces hubo una suposición inicial que fue esta. Estos antiguos textos hebreos en realidad se copiaron de otras antiguas historias de la creación. Imagínate. De hecho, cuando yo estaba en la universidad tuve una clase sobre historia del arte y las civilizaciones antiguas y leímos algunas partes de estos textos antiguos y por supuesto sonaban mucho como el Génesis. Y entonces viene la suposición de que esto no vino de Dios. Los antiguos hebreos solamente copiaron todas estas historias de otras culturas. Así que ¿por qué las tomaríamos en serio? El punto es que no es una historia única. Ahora, lo que necesitas saber es que ese punto de vista en el siglo XXI ya ha sido descartado de los científicos y los arqueólogos y los historiadores, es decir, de la erudición. Así que solo el Génesis no solamente no toma prestado de otros mitos de la creación, sino que el Génesis contrasta asombrosamente con otros relatos de creación antiguos. De hecho, el Génesis es una visión del mundo en sí misma. Una extraordinaria visión del mundo adelantada a su tiempo. De hecho, la comunidad científica moderna ni siquiera pudo ponerse al día con las primeras declaraciones del Génesis hasta el año 1927, cuando un sacerdote belga sugirió por primera vez lo que conocemos como la teoría del Big Bang, de que el universo, escucha esto, tuvo un comienzo. Ahora, tal vez no lo sabías, pero desde la época de Aristóteles en el siglo IV a.C., todo el mundo asumía que el universo simplemente existía, que siempre había existido, que la materia simplemente era. De hecho, Albert Einstein abrazó esta idea de que el universo siempre había existido. Pero en 1964
con algo que se llamó el descubrimiento de la radiación cósmica de fondo de microondas. Escucha esto, descubrimiento de la radiación cósmica de fondo de microondas. Roberto, ¿qué estás hablando? Ni yo sé de qué estoy hablando, pero escucha esto. Al descubrir esto, la opinión de que el universo siempre ha existido fue abandonada por toda la comunidad científica. Los científicos están bastante de acuerdo de que en una trillonésima de segundo el universo se expandió a una velocidad extraordinaria, desde el tamaño de algo más pequeño que un chícharo hasta el alcance astronómico actual. Ese momento en la palabra del Génesis es en el principio. Todo lo que tiene un principio tiene una causa. No todo tiene un principio y entonces no todo tiene una causa, pero todo lo que tiene un principio tiene una causa. Así que en el debate de hoy, el debate en las escuelas, en las universidades, las cosas que te pueden interesar y leer, el debate de hoy no es si el universo tuvo un principio. El debate de hoy gira en torno a si fue una causa personal, si fue algo intencional ese principio. Ahora, ya hablaremos de eso en otro momento, pero volvamos al Génesis. Esto es muy importante y no quiero que se nos escape, porque el punto es que Moisés está tratando de hacer en realidad algo que ya es aceptado por todos nosotros. O para decirlo de otra manera, Moisés estaba construyendo un caso que actualmente no es necesario porque su argumento finalmente tuvo éxito. El punto que Moisés está tratando de establecer es algo que todos ya asumimos, pero Moisés le está escribiendo a un grupo de personas antiguas que lo único que conocen es la esclavitud, lo único que conocen es el poder de los dioses egipcios. Entonces Moisés trata de ayudarlos a reducir su enfoque y volver a creer y convertirse en ateos en lo que respecta a los dioses egipcios, pero convertirse en creyentes en el único Dios, Yahweh. Así que en el Génesis no está tratando de explicar cómo Dios creó los cielos y la tierra, y aquí es donde nos confundimos tú y yo. Moisés está señalando que es Dios quien creó los cielos y la tierra, no los dioses, solo Yahweh. Y por eso dice, en el principio Dios creó. No el de Egipto, Amon-Ra, o el de Babilonia, Marduk, que cabalgó en una batalla épica. Mira, hay tantos detalles en torno a Marduk que es genial. Él cabalga en una batalla épica en sus dos sementales, matador y despiadado. Y Marduk se para cabalgando sobre estos dos poderosos sementales. Y después de derrotar a la diosa Tiamat, disparando una flecha que atraviesa su boca y su garganta, parte su cuerpo en la mitad. Y con la mitad superior de su cuerpo crea los cielos. Y con la parte de abajo de su cuerpo crea la tierra. ¡Guau! Yo me imagino que la escuela dominical para los niños babilónicos era impresionante y es como que no me quiero perder las clases. Esta batalla épica de los dioses, ¿no te imaginas? Pero ¿sabes qué? En el Génesis encontramos algo extraordinariamente diferente, ni siquiera cerca, no hay similitud, no hay nada copiado. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. El Génesis no se parece en nada a los mitos egipcios de la creación, no se parece en nada a los mitos cananeos de la creación, no se parece en nada a los mitos babilónicos de la creación, en lo que los dioses están siempre peleando entre ellos, en los que los dioses pelean entre sí y destruyen todo, y en los que los dioses crean otros dioses de partes de cuerpos y de órganos desmembrados. Y esto nos lleva a la siguiente declaración épica adelantada a su tiempo, y esto es tan extraordinario. El mito de la creación en Babilonia se llama Enuma Elish, que significa cuando en lo alto, así se llama el texto. Y en el Enuma Elish, la humanidad hasta el final de toda la batalla épica de los dioses es creada. De hecho, creo que hay como 5 libros en el Enuma Elish antes de llegar a la creación del hombre. Y la humanidad es creada para servir a los dioses perezosos. Así que después de convertirse en el jefe de los dioses, el rey de todos los dioses, Marduk dice lo siguiente, y esto en realidad es un texto del Enuma Elish, esto es lo que dice Marduk: estableceré un salvaje, hombre será su nombre, hombre salvaje crearé, se le encargará el servicio de los dioses para que estén tranquilos. En todos los antiguos mitos de la creación, el hombre y la mujer son una idea de última hora para quitar la carga de los dioses, para volverse un tapete de los dioses. El Génesis es totalmente diferente. Debido a la forma en que los antiguos abrazaron estas antiguas mitologías sobre sus dioses,
Los individuos no tenían absolutamente ningún derecho. Las mujeres no tenían absolutamente ningún estatus, ninguna esperanza, no había ningún valor intrínseco en nadie. La violencia y la injusticia de los dioses justificaban la violencia y la injusticia entre los seres humanos, los hombres y las mujeres que los adoraban. Ellos estaban actuando, los reyes de estas naciones extranjeras y estos cultos paganos, ellos estaban actuando como sus padres en los cielos. Y luego se llega al Génesis en un marcado contraste, con ningún paralelo, nada ni siquiera cercano. Un concepto con el que la raza humana sigue luchando hasta el día de hoy. La religión que era más antigua que cualquiera de las otras religiones en el siglo I nos dice en Génesis lo que ningún otro mito pagano dijo. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. En el texto judío, la creación de la humanidad es la cúspide, no es el punto final, no es lo que dejaron de tapete, es la cúspide, es el punto más alto de la creación. Lo que significa, y no te pierdas esto, que la dignidad de cada hombre, la dignidad de cada mujer, la dignidad de cada niño se establece desde el mero principio. Y esto era inaudito. No había ningún paralelo en ninguna parte, y las mitologías paganas y el panteón de dioses que se desarrollarían después de esto a través de las edades, ninguno de ellos estableció este tipo de pensamiento o este tipo de idea. Y hay más, lo que viene después es aún más impensable y más inimaginable, y esta es la razón por la que los arqueólogos y eruditos posteriores decidieron que los judíos no copiaron ninguno de estos textos antiguos. El relato es muy diferente y de nuevo es una visión del mundo en sí misma, porque lo que vino después era completamente inimaginable. Habría sido inimaginable 500 años después, 1000 años después, 1500 años después y casi 2000 años después, hasta el día de hoy. Esto todavía sería inimaginable. Y esto es lo que dice el texto. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza para que gobierne, no para que adore, no para que haga ídolos, no para que divinice todo, para que gobierne sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado y sobre todos los animales salvajes. Que en el mismo principio Dios le dijo al pueblo judío, no van a ser ídolos, no van a ser ningún ídolo de mí, Yahweh. No van a ser ningún ídolo o imagen de animales o de otras personas o de cualquier cosa que se arrastre por el suelo o que vuele por el aire. No tendrás otros dioses delante de mí porque no hay otros dioses. Y les digo, en marcado contraste con el panteón egipcio de dioses del que acababan de escapar, Dios dice, no adorarás a la naturaleza. Ahora, piensa en esto. No adorarás a la naturaleza, gobernarás la naturaleza. Ahora, la implicación es que ustedes serán los administradores de este mundo. Es una idea con la que todavía estamos luchando, pero todas las culturas paganas que siguieron el establecimiento del pueblo judío adoraban a la naturaleza y a los elementos de la naturaleza y a los animales de la naturaleza y a todo tipo de mezclas de animales de la naturaleza. Así que desde el principio Dios estableció una visión del mundo única. Dios creó a la humanidad a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. Ahora, mira aquí, me has oído decir esto antes. Creo que toda mujer debería ser seguidora de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús fue el primero en elevar el estatus de la mujer. Por eso muchas mujeres siguen a Jesús. Pero, damas, desde un principio, el Dios de los judíos, que se convirtió en el Dios de los cristianos, les dio una dignidad que el mundo todavía está tratando de alcanzar hoy. Solo recientemente la civilización ha comenzado a luchar como debe hacerlo con la dignidad de los valores de hombres y mujeres. Pero estaban ahí desde el principio. Nuestro problema con esto es que nos distraemos, porque cuando leemos el Génesis pensamos, Moisés está tratando de explicar cómo Dios creó al mundo. ¿Cómo? ¿Cómo en el mundo puede alguien entender cómo Dios creó al mundo? Y sobre todo en esos tiempos antiguos especialmente. Su punto no era cómo Dios creó al mundo, su punto era que Dios, el único Dios, creó al mundo. Y nos confundimos y nos centramos en el tiempo y las secuencias del relato de la creación y nos perdemos la magnificencia de estas antiguas declaraciones. Y esto no es una exageración. Moisés lanzó una bomba en el mismo comienzo. Moisés introdujo una visión del mundo radicalmente diferente, sin paralelos, no probada, jamás concebida.
Y esta sería la base de lo que más tarde se llamaría la regla de oro. Y la regla de oro no se refleja en la naturaleza. Seamos sinceros, la regla de oro ni siquiera se refleja en la naturaleza humana. Pero la idea se introdujo en el mismo principio cuando Dios dijo, no son un medio para un fin, no deben adorar a la naturaleza, los voy a hacer lo más parecido a mí, los voy a hacer a mi imagen. Ojo con esto, lo que significa que cada hombre, cada mujer, cada niño con el que te enfrentas lleva la imagen de su creador, así que ten cuidado con el trato que les das. Según el Enuma Elish, naciste esclavo de los dioses. Según el Enuma Elish, no tienes dignidad individual ni derechos individuales. No hay redentor y no hay una vida después de la muerte. Según el ateo moderno, naciste esclavo de tu ADN y no tienes libre albedrío, no hay redentor y no hay vida después de la muerte. Pero en el mismo principio, se nos presenta un Dios que salva, que redime y que libera y que nunca, nunca se da por vencido. Y todo esto en el mero principio. Un Dios que nos da libertad para elegir y que luego honra nuestras elecciones. Y entonces Yahweh hace la cosa más impía que te puedas imaginar. Se pone a trabajar para revertir las consecuencias de la decisión de la humanidad de elegir en contra de Él. Génesis 1 nos crea y nos da y nos proporciona la meta narrativa de nuestras vidas, el panorama general, el contexto definitivo de la experiencia humana, una visión monoteísta del mundo, una visión del mundo, y por favor no te pierdas esto, es muy importante, una visión del mundo que responde a las preguntas más importantes de la vida, las preguntas del por qué, la pregunta de por qué hay algo en lugar de nada. O si lo quieres ver más personal, ¿por qué estás aquí y por qué importas? Que estás aquí a propósito, con un objetivo. No eres el resultado de un conflicto cósmico entre los dioses y no fuiste creado por el universo. Dios quería portadores de su imagen que pudieran conocerse y relacionarse entre sí, y portadores de su imagen que pudieran conocerse y relacionarse con Él. Y esta es mi parte favorita. Cuando llegó el momento adecuado, cuando todo estaba como tenía que estar, Yahweh, el Dios del Génesis, se unió a nosotros. Por eso es, bueno, ¿qué más te digo? Eso vamos a dejarlo para después, porque me estoy adelantando. Bien, volvamos a los gentiles del primer siglo. Lo siento, lo que pasa es que me emocioné, pero es que es increíble, ¿no? No te hace decir, wow, y mira, esto es indiscutible, esto es fabuloso. Esto es porque además, no, bueno, vamos a dejarlo para después. Ya llegaremos a eso. De todos modos, volviendo a los gentiles del primer siglo, en la línea inicial de la Biblia hebrea, se dieron cuenta de algo que era muy difícil para los gentiles del primer siglo reconocer. En la línea inicial de la escritura que empezaron a adoptar como su propia escritura, se dieron cuenta de que los judíos tuvieron razón todo el tiempo, lo cual por supuesto no hizo más que alimentar su interés por la ley y los profetas, las escrituras hebreas, y se movieron muy rápidamente para adoptar las escrituras hebreas o la Biblia hebrea o la ley y los profetas como su propia escritura cristiana, pero originalmente no era así. Y así se preparó el escenario para la inclusión de las escrituras, mira, estas, las escrituras hebreas o judías en la Biblia cristiana. Pero esa inclusión no estaría exenta de luchas. Así que por favor, no se pierdan el tercer episodio de nuestra serie La Biblia para Adultos. Pero antes de irnos, quiero comentarles una cosa más. El Génesis es una cosa complicada en lo que se refiere a conciliar la ciencia con la fe. Así que quiero recomendarles un recurso. Mira, alguien que se está convirtiendo en uno de mis autores favoritos escribió este nuevo libro y estoy muy emocionado. John Lennox es un matemático, fue profesor de Oxford durante muchos años y escribió este libro llamado El principio según el Génesis y la ciencia, 7 días que dividieron al mundo. Ahora, si el libro del Génesis que tenemos en la Biblia ha sido un obstáculo para tu fe, si el libro del Génesis es algo sobre lo que tienes curiosidad y te preguntas cómo se alinea con la ciencia moderna, te recomiendo totalmente que leas este libro. Y esta es la razón por la que me tomo el tiempo para hablar de él.
No quiero que ninguno de ustedes pase otra temporada de su vida con dudas residuales de la secundaria o la prepa o la universidad o los posgrados o un libro que leíste, un artículo científico o alguien que te dijo algo en un café una noche y simplemente sacudió tu fe. Así que mientras navegas por las complejidades de la vida real y del mundo antiguo y Jesús y todo lo que te han dicho, este libro puede ser un libro que te ayudará a dar un siguiente paso y solo quería que lo conocieras. Pero la próxima semana vamos a retomar el viaje en términos de cómo conseguimos nuestra Biblia.